Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi de Visión de Fe en Guatemala. Quiero agradecerle su sintonía a este video de las porciones semanales del Pentateuco, que es nuestra respuesta al llamamiento apostólico a compartir la escritura, especialmente a Moisés, en Hechos capítulo 15. Si todavía no se ha suscrito a nuestro canal, le invito a hacerlo y por supuesto, también que pueda visitar nuestras listas de reproducción en donde encontrará muchos otros videos que seguramente le edificarán. Aprovecho también para invitarlo a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, X, Instagram y TikTok. Espero que este video sea de edificación para usted. Me da muchísima alegría darles la bienvenida a la porción de Vayetse. Ya vamos por el capítulo 28 de Génesis, de Bereshit, como se dice en hebreo. Esta porción empieza en el 28:10 y llega hasta el 32:3. Y Vayetse quiere decir, y él salió, refiriéndose a Jacob, que iba saliendo de la casa de su padre. Hoy queremos tratar un tema un poquito controversial y así lo he nombrado, la ética de Jacob, casi que versus sus matrimonios. El punto que queremos partir es que, o del punto que queremos partir es que son dos cosas que están contrarias en sí misma y haremos un desarrollo y esperamos podernos dar a entender. Como siempre me gusta empezar entonces desde un aspecto recordando lo que el año pasado nosotros ya veíamos. Esta porción relata, como decía hace unos instantes, la salida del patriarca de la casa de sus padres por el problema que se ha dado con respecto a su hermano. El año pasado seguíamos esa travesía y relatábamos cómo él llegó a Harán, cómo fue alguien que fomentó la diligencia y la innovación. En ese sentido, concluíamos el estudio en el versículo 10 del capítulo 29 y quisiéramos iniciar en el 29:11. Así que le invito para que me acompañe. 29:11 de Bereshit, de Génesis. Dice así: Entonces Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Para situarnos en lo que está ocurriendo, recordaremos que hay una interacción de los pastores a las afueras de la ciudad, a la orilla de un pozo, de un abrevadero de agua, y finalmente Jacob logra identificar quién es su pariente. Él está tan conmocionado y tan emocionado que ahora suelta toda la tensión y todo el estrés que ha venido acumulando a lo largo de esos días y reacciona llorando. Claro, Dios había sustentado su viaje, había llegado a donde lo habían enviado, pero también él tenía una sentencia de muerte sobre su cabeza de parte de su propio hermano. Y por eso ahora él necesita dejar este escape emocional que salga. Y esto es una lección interesante para nosotros de que no hemos de tratar de ser más fuertes de lo que realmente podemos o debemos ser. Sino que está bien muchas veces dejar escapar una emoción, soltar la tensión y manejar el estrés. Esto es completamente de acuerdo. Esto es completamente aceptado siempre y cuando no haya un pecado, es decir, una falta a un tercero. Versículo 12 dice: Jacob hizo saber a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y se lo hizo saber a su padre. La palabra aj aquí, que es la que hemos traducido por hermano, normalmente sí que quiere decir hermano, pero vemos una extensión de la misma acá, y en este versículo en particular ha de traducirse como pariente, porque Jacob no era hermano de Labán, más bien era su sobrino. Y él está muy contento de saber que finalmente va a conectar con familia porque su madre le había pedido que buscara precisamente a su tío, al papá de Raquel. Versículo 13 dice: Cuando Jacob oyó las noticias, perdón, cuando Labán oyó las noticias de Jacob, hijo de su hermana, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Entonces él, es decir, Jacob, contó a Labán todas estas cosas, todo lo que él había vivido. Versículo 14. Y Labán le dijo:
Y esta es una frase por demás engañosa. Le dice, ciertamente tú eres hueso mío y carne mía. Y Jacob se quedó con él todo un mes. Vamos a dar un contexto histórico que pensamos que es importante para entender qué es lo que empieza a ocurrir ahora, pero seguirá ocurriendo en el resto del desarrollo del capítulo 29. En primer lugar, Jacob viene de la descendencia de Abraham. Él es un hebreo, probablemente el lenguaje que él habla, que es una lengua que ha partido o que ha salido a partir de que Dios tiene una revelación con Abraham. Ya Isaac, su hijo, hereda este idioma y lo transmite a sus dos hijos. Labán era un arameo, entonces él habla arameo. Y esto nos enseña que ambos tenían, en primer lugar, éticas distintas. Porque Labán, cuyo nombre quiere decir blanco y debería ser una referencia a la pureza, porque Labán es como la escritura también luego le llamará especialmente en el Cantar de los Cantares al altar. No era el tal, no había pureza en Labán, al contrario, era un pagano, era un adorador de ídolos, era alguien que practicaba la adivinación y tenía muchos otros males y como veremos a continuación, era una persona bastante avara y bastante tramposa al punto de sacar provecho incluso de sus propias hijas. Jacob, por otro lado, era una persona que venía exhibiendo la ética de Dios, lo que ha aprendido en casa, lo que le ha aprendido a su padre. Jacob se lo ha relacionado con un hombre de las tiendas. Eso quiere decir que era un hombre de estudios, una persona que se ha dedicado a conocer a Dios, a conocer los caminos de Dios, el camino de la educación de Dios, el camino de la fidelidad de Dios. Y eso es lo que queremos decir cuando decimos que él exhibía entonces la fidelidad de Dios. Por un lado tenemos un pagano avaro y por otro lado tenemos a alguien que representa el testimonio de cuando Dios toma a una persona y la coloca en pacto y está dirigiéndola. Años más tarde, la escritura narra este encuentro ya cuando Moisés se coloca a punto de entrar en la tierra prometida y coloca esta responsabilidad en los herederos de Israel de hacer esta oración en la cual narra o describe o parte, vamos a llamarlo, de lo que ahora mismo está ocurriendo, de este encuentro que se está dando entre Jacob y Labán. Y vamos a Devarim, es decir, Deuteronomio capítulo 26, versículo 5. Dice ahí, entonces hablarás, es decir, harás esta confesión y dirás delante del Señor tu Dios. Un arameo quiso exterminar a mi padre. Y el versículo sigue, pero este es el aspecto que nos interesa. Lo primero que tenemos que saber es que lo han traducido muy mal porque aquí ponen a Jacob como el arameo, un arameo errante, creo que dicen las traducciones, era mi padre. Hagamos la corrección. Aquí el verbo es abad, que es el que provoca la palabra abadón. Lo que nos enseña entonces es que el arameo quiso aprovecharse o destruir a su padre, que pereciera su padre aprovechándose de él, del patriarca. Pero Dios se lo impidió. Esta confesión de fidelidad de Dios es algo que ahora en Deuteronomio Dios está solicitando al pueblo que ellos tengan para reconocer, para nunca olvidar de dónde nos ha traído Dios, de dónde nos ha sacado Dios, para que tengamos esa enseñanza, esa pedagogía de siempre volver y de regresar a la escritura y de entender la gratitud como deberíamos de entenderla. Por eso es que su comentario, ahora volviendo a Génesis de, eres hueso de mi hueso y carne de mi carne, era una excusa o un pretexto o una situación para querer aprovecharse de su sobrino. Y en los días empiezan a pasar, él se queda todo un mes con él, pero Jacob trae otra ética y él empieza a trabajar. Porque esta es la ética de los hombres de la fidelidad. Para nosotros el trabajo no es algo que rechacemos, sino es una oportunidad para trabajar, valga la redundancia, en nuestro carácter, en nuestra dependencia de Dios, para aprender, etcétera, etcétera.
De hecho, cuando leemos la escritura nos vamos a dar cuenta que, contrario a lo que muchos piensan, el trabajo no es una maldición. Adán fue puesto en el jardín del Edén para que lo trabajara y para que lo cuidara. Lo que es parte del mundo caído es que el trabajo no surta los resultados que debería de surtir, porque toda obra recibe su recompensa y eso está escrito en el Evangelio en la forma de el obrero es digno de su salario y el primero que se ajusta a su palabra es precisamente Dios. Por lo tanto, este hombre no tiene ningún empacho en trabajar, en esforzarse, hija, y Labán se da cuenta de esto y ahora va a crear una treta para poderse aprovechar de él, porque se da cuenta de que más o menos hay unas emociones entre Jacob y una de sus hijas. Pero lo que sostenemos es que este hombre tiene el ADN espiritual y está al servicio de Dios en ese sentido. Vamos al versículo 15, dice así. ¿Acaso, y Labán dijo, perdón, a Jacob, acaso por ser mi pariente, es decir, mi hermano, nuevamente la palabra que hemos mencionado, has de trabajar gratis? Hazme saber cuál es tu salario. Y pareciera ser una bondad, una virtud de parte de Labán, como que le estoy diciendo, mira, yo veo que estás trabajando por mí, pero eres mi hermano, eres mi pariente, yo no puedo permitirme que lo hagas de gratis. Y esto, antes de comentarlo, porque es una treta y parece una preocupación genuina, pero era parte de sus tretas y de sus engaños. Ya vamos a ver por qué. Pero antes de ir a verlo, también creo yo que cuando trabajamos entre hermanos, entre parientes, entre personas que tienen el temor de Dios, estamos tan acostumbrados a pensar, si yo soy el trabajador, mi jefe debería pagarme mejor y tenerme alguna condescendencia por el hecho de ser creyentes. Creo que por el lado del jefe puede pensarse de la misma forma, solo que a favor de él. Y el jefe podría decir, bueno, este es un hermano, puedo pedirle mayor responsabilidad, etcétera, etcétera. Que Dios nos ayude a tener la justicia. Lo que sí es que si soy jefe no debo de aprovecharme de mi hermano y si soy trabajador de un hermano no debo de tener una expectativa no clara, sino que debo de dar más. Vamos a leer entonces el versículo 16. Vamos a declarar cómo es que esta treta empieza a desenvolverse. Versículo 16 dice así. Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Rachel, en hebreo Rachel, Raquel en castellano. Y luego las describe o describe un par de facetas de ellas. Los ojos de Lea eran delicados, débiles. Le puse yo ahí porque esa es la palabra correcta, pero Raquel era de bella figura y de hermoso parecer. Y vamos viendo cómo Labán, que es un tramposo, que es un ventajista, que es un no creyente y que tipifica la ética de los no creyentes en el sentido de quererse aprovechar de los demás, de los que no tienen temor de Dios, o aquellos a quienes Dios no los detiene. Eso tipifica a Labán. Ve que a Jacob le gusta una de sus hijas. Él lo intuye como lo vamos a leer en el siguiente versículo. Pero la escritura empieza a delinear dos rasgos muy interesantes. En primer lugar, Lea tenía alguna debilidad en sus ojos, puede ser un problema en sus ojos porque literalmente dice que eran débiles. Sin embargo, también esta descripción se yuxtapone con la belleza de su hermana. De hecho, dice que era eh, buena para mirar, buena para apreciar. Es como la escritura lo menciona. Y Labán quiere aprovecharse incluso del casar a sus hijas por todo lo que hemos mencionado, pero especialmente la avaricia de su corazón. Versículo 18. Jacob se había enamorado de Raquel.
Es decir, había amado a Raquel, es como la escritura lo dice. Cuando vemos la palabra enamoramiento ahí pensamos que puede ser algo emocional, pero lo que está diciendo es que Jacob ha amado en el sentido de que ha entendido que es la persona que Dios tiene para ella y es con quien está dispuesto a sentar cabeza para hacer familia. Y le dijo a Labán, te serviré 7 años por Rachel, tu hija menor. Fue muy específico. Y entonces Labán está dispuesto a cerrar el trato. Y dice así, Labán respondió, verso 19, mejor es dártela a ti, es decir, pero literalmente la Biblia dice, bueno, darme ella a ti. Me llamó mucho la atención cómo la escritura lo pone, que dársela a otro hombre. Quédate conmigo, es decir, establécete, siéntate. El verbo yashab es lo que quiere decir conmigo. Y él se está haciendo como que, ni modo, ¿verdad? Tal vez sea mejor. Está vendiendo un engaño. Y Jacob debería tener la llenura de parte de Dios de poder identificar qué es lo que está pasando, pero seguramente la está permitiendo que sus emociones se mezclen un poquito en el asunto y se hace una promesa. Es decir, tú me das a mi hija y yo te trabajaré por 7 años. En Guatemala, este trabajo de obrero, salario mínimo de 7 años, nos arroja más o menos un monto de $35,000 por los 7 años. Estoy hablando de salario mínimo em, y pues ya representaría para Labán una mano de obra gratis por 7 años. Y Labán es lo que quiere. Y entonces inventa una treta. El versículo 20 dice de la siguiente manera, para seguir con la historia, Jacob pues sirvió 7 años por Rachel. Les parecieron pocos días por el amor que le tenía. Cuando la motivación está presente, cualquier cosa es posible. Versículo 21. Entonces Jacob le dijo a Labán, dame mi mujer, porque mis días se han llenado para entrar en ella. Jacob era un hombre que también llevaba sus cuentas. Y cuando, como dice la Biblia, se llenaron los días, se completaron los días, él dice, es momento de que yo entre a esta como mujer, porque en su mente, como lo decíamos, hablando de la relación sexual, está el propósito específico de hacer familia. Él sabe que él es el tercero de los patriarcas, él sabe que su hermano será rechazado, él sabe que él tiene la primogenitura, es decir, el derecho de la preeminencia, él sabe que la simiente, que es el Mesías, va a venir por medio de él, pero también él ha recibido la bendición de su padre en aquel momento, en el engaño aquel que le correspondía, hemos de decir, cuando él se disfraza de su hermano y va y su padre le da esa herramienta que representaba el respaldo de Dios para él. Él lo sabe. Por lo tanto, él tiene, aunque sus emociones están mezcladas, pero de todas maneras su ética es de un hombre que teme a Dios y que está dispuesto a cumplir ese propósito. Él sabe que él va a ser, así como su abuelo y así como su padre, un originador, voy a decirle, de una multitud de naciones, de muchos gentiles. Esto es lo que está en su mente a la hora de pedir a su esposa, a la que va a ser su esposa, y hablarle a su padre. ¿Cómo reacciona Labán? Porque eso es lo que queremos ir viendo. Versículo 22. Labán hace una gran fiesta, dice la Biblia, que reunió a todos los hombres del lugar e hizo un banquete. La palabra banquete en hebreo es la palabra mishtah. Ahora bien, cuando buscamos qué quiere decir la palabra mishtah, esta palabra nos va a explicar qué es lo que sucede en este caso tan extraño. Porque ¿cómo es posible que la noche de bodas, el momento ese tan hermoso donde él estaría conociendo íntimamente a su esposa por primera vez, no la haya tenido reconocida?
Algunos dirían, lo que pasa es que ella tenía que pasar su primera noche con un velo en el rostro, y no nos apartamos de que esto pueda ser una costumbre de un localismo. Pero es que en sus ojos, en los ojos de Lea, estaría descrito que no era Raquel. La escritura nos ha venido señalando por pistas que Labán es un engañador y es un tramposo. Y para cumplir esta trampa, él hace una mishta. ¿Y qué es una mishta? La palabra mishta quiere decir beber licor. Labán organizó un evento para embriagarse y aquí estuvo el problema del patriarca. ¿Por qué? Porque él participa de ese banquete, estando en su luna de miel, llega tan embriagado que seguramente, o que, perdón, no seguramente, que no reconoce a su esposa. Y ahora da sentido a todo lo que podemos leer, da sentido a interpretar esta escritura de la mejor forma, de una mejor forma, porque en primer lugar es una treta de Labán, emborrachar a él. Él lo que quiere son otros 7 años. Y lo que va a hacer es que va a emborrachar a Jacob. Lo ve como un buen trabajador, lo ve que, de hecho, se lo dirá más adelante cuando Jacob ya se quiera independizar de él, que Dios, el Elohim de Israel, lo ha bendecido, lo ha incrementado por causa de Jacob. Él lo conoce y entonces él quiere sacarle el mayor provecho al respecto, incluso si esto representa para él tratar a sus hijas como esclavas y venderlas. Incluso si esto representa para él colocar a sus hijas en una situación tan terrible que la escritura prohibirá cuando más adelante Moisés reciba esto y lo coloque por escrito, porque está prohibido que un hombre tenga una esposa y cualquier tipo de relación emocional, especialmente sexual, con su cuñada. Eso es completamente prohibido. Hemos de ver a las cuñadas como nuestras hermanas. Y Jacob sabía esto. Jacob sabía esto. Pero el punto es que él tiene un fallo y se embriaga y toma más licor y participa. Así que tiene una responsabilidad en todo esto porque está embriagado. Y por eso decimos que nada que nos domine está bien. La Biblia enseña que embriagarse es una falla delante de Dios. Y es lo que le pasó al patriarca. Leamos el desarrollo. Capítulo 29, versículo 23 dice lo siguiente. Y al anochecer tomó, esto es Labán a su hija Lea. Imagínese usted cómo iba Lea, todo lo que está detrás, todas las implicaciones que hoy en el siglo XXI podríamos pensar. Dice que se la trajo y Jacob entró allá inmediatamente. Es decir, él tiene relaciones sexuales con su esposa, según él, pero es que él está muy borracho para siquiera reconocerla. Verso 24. Y Labán dio a su sierva de Labán, a su hija Lea como sierva. Cuando fue de mañana, sucedió que era Lea, es decir, Jacob se da cuenta que es su cuñada, y Jacob se molesta y le dice a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? Imagínense cómo se sintió Lea. ¿No fue por Raquel que te serví? ¿Por qué pues me has engañado? ¿Qué escenario más triste para todos? Para Lea, porque ella va a ser rechazada a partir de ahora. Para Raquel, porque no puede estar con el hombre que ama. Labán, él lo ve como algo muy bueno para él, pero decimos que es desafortunado. Y por supuesto para Jacob, un escenario muy triste. Ahora, lo que sí tenemos que aclararnos es que Jacob es muy responsable de lo que va a ocurrir, porque él, molesto por el engaño, él fue engañado, ciertamente, pero es que él estaba borracho. Y lo que viene ahora será una propuesta de la ética o la falta de ética de un pagano, como lo era Labán, a un creyente.
Y esto es algo que nos debiera hacer reflexionar a nosotros, especialmente en nuestros tratos con los no creyentes. No podemos comprometer la escritura. Y repito, Jacob sabía que en el principio los creó Dios para una sola carne. Él sabía que su padre le había modelado la unicidad con su esposa. Incluso Abraham había solamente tenido una esposa, había tenido algunos fallos ahí, hemos hablado un poco de eso, pero cuando se dio lo de su tío abuelo Ismael, son cosas que Dios va arreglando. Pero él sabía de que su abuelo había sido un hombre de una mujer y sobre todo su padre, y que los matrimonios bígamos estaban prohibidos en la escritura. Tampoco podemos decir que el hecho de que después Dios bendijo la matriz de Lea y que tuvo muchos hijos, 6 y una hija, que eso podría justificar o legitimar de alguna forma delante de Dios lo que ha dicho, porque la escritura no se va a contradecir en sí misma, sino que ha registrado y serán para una sola carne. Así que él se deja llevar por sus emociones, se emborracha y ahora se va a acomodar a una cosmovisión pagana de hacer las cosas. Y esto tendrá graves consecuencias. Seguimos leyendo. Verso 26. Y Labán respondió: no se acostumbra en nuestro lugar dar a la menor antes que la mayor. La respuesta de Labán es cultural y decimos que muchas veces las respuestas culturales podrían justificar algo y podríamos pensar que la tierra que fuerzas lo que vieres, pero no en contra de la escritura. No en contra de la escritura. Es que Jacob tuvo que haber encontrado una salida muy distinta a la que al final él accede. Pero él está diciendo, mira, las cosas son aquí así. Y él tenía como la opción de acomodarse a eso o más bien regresar y tener la escritura como la fuente de su vida. Pagará muy caro con sus hijos, pagará muy caro de cara al futuro la decisión que ahora está a punto de tomar. Veamos la propuesta de su suegro, su tío. Ahora también dice el 27, llena, cumple la semana nupcial de esta, es decir, de Lea. Y es muy difícil pensar que él está diciendo, ¿sabes qué? Tengo una luna de miel con mi hija y después te voy a dar a mi otra hija. ¿Qué clase de padre hace eso? Pero ¿en qué posición pone esto a Jacob también? ¿Qué clase de hombre acepta esto? Y luego dice, y te daremos, esto es ya Labán y sus hijos, también la otra, por el servicio que habrás de trabajar para mí, aún otros 7 años. Es decir, él está sacando otros $35,000, más o menos, al asunto. Esta propuesta es antibíblica. Y Jacob está ante una decisión. ¿Se deja llevar él por esta propuesta o le da testimonio a su suegro? Él pudo haber dicho, ¿sabes qué? Bueno, está bien, pero entonces yo te doy una carta de divorcio para Lea, para que ella pueda rehacer su vida con alguien y me quedo solo con Raquel o cualquier otra opción que la escritura le diera. O más bien, bueno, me voy a quedar con Lea. Me voy a quedar con Lea porque ya ella hizo, ya ella es mi esposa y ser fiel a la escritura. Pero lo que no debía hacer era guiarse por sus emociones, que es precisamente lo que termina haciendo. Esto se entendería muy bien hoy si recordamos una frase que es muy famosa en medio de nosotros. Haz lo que te haga feliz. Pero la escritura no funciona así. En la escritura tienes que hacer lo que Dios quiere que hagas, porque ese es el mejor camino. Eso no solo es estar en la voluntad de Dios, sino también es evitarte problemas. Él debió de haber pasado un rato más incómodo con su suegro que tan solo lleno de ira reclamarle. Su suegro tenía todo el derecho de decirle, sí, pero estabas borracho, tú no lo reconociste. Pero él tendría que haber hecho lo correcto, él tendría que haber puesto un alto y decir, no, la escritura dice,
para una sola carne y él, ya sea que se decantara por Lea o por Raquel, con las herramientas que la escritura da, pero no lo hace, no lo hace. Querido hermano, en nuestra ética de trabajo debemos de siempre buscar la palabra de Dios, debemos siempre buscar lo que está escrito, porque aunque no sea agradable, aunque no sea lo más cómodo, aunque nos sirva para pasar un rato demasiado incómodo, siempre va a ser lo mejor. Terminemos de leer esta historia y veamos la reacción de Jacob en primer lugar. Dice la Biblia, así lo hizo Jacob y cumplió la semana de ella. Entonces tuvo su primer luna de miel y luego le dio a su hija Raquel por mujer, es decir, tuvo su otra semana de luna de miel inmediatamente. Esto fue muy desafortunado para Raquel, fue muy desafortunado para Lea, fue muy desafortunado para sus hijos, pero también fue muy desafortunado para Jacob. Años después, Jacob tiene que descender a Egipto por el hambre que hay en Canaán, y él se entrevista con el faraón y el faraón le dice, ¿cuántos años tienes? Y la respuesta de Jacob es 136 o 138. Pocos y malos, dice, han sido mis años. No tenía una apreciación por su vida y entonces acepta la forma no bíblica, no creyente de hacer las cosas. Se labanizó, se comportó como un Labán. Claro, al final de la historia vemos que él tiene 12 hijos, que Dios no corta relaciones con él, que Dios establece sus promesas, se cumplen, pero eso no quiere decir que no se haya quedado sin consecuencias. Él tuvo que vivir consecuencias y su familia fue una de muchísimos problemas. Problemas en donde luego él toma otras dos concubinas para tener hijos y uno de sus hijos profana a una de sus concubinas. Sus hijos viven el engaño de José cuando lo venden como esclavo. En fin, tantas consecuencias. Si bien la infidelidad del hombre y en este caso de Jacob no anula la fidelidad de Dios, porque eso es imposible, porque Dios se va a mantener fiel a su promesa, tampoco esto nos indica que Dios iba a justificar al injusto. Pero Jacob estaba llamado a ser Israel y habría de tener 12 hijos. A Dios esta situación no la desvió de su plan, pero hubiera podido ocurrir con una sola mujer. Igual se cumplió, pero no estuvo bien, porque iba en contra de la escritura. Querido hermano, que Dios nos dé su sabiduría para que podamos aprender sin quebrantar su palabra, porque si no la quebrantamos, nos va a ir mejor que si la quebrantamos. Pero Dios no va a dejar de ser fiel, pero tampoco vamos a quedar sin consecuencia. Todo este suceso o cadena de eventos, le vamos a llamar, en el cual el B se enamora de Raquel, perdón, trabaja 7 años por ella, le parece en poco tiempo. Llega el día de su boda, él está emocionado, tan emocionado, que debió haberse abstenido de tomar, pero no lo hizo. Tomó muchísimo. De tal forma que cuando fue el momento de consumar su matrimonio, él estaba tan borracho que no pudo reconocer que la que estaba allí no era la mujer que amaba, sino la hermana de ella. Él tiene relaciones con ella y esto establece delante de Dios un matrimonio. Por eso es que nosotros nos guiamos por la Biblia, más que por las leyes de los hombres. Cuando él se da cuenta del engaño y reclama, no puede reclamar mucho porque él la recibió. Él se ha casado con ella en el sentido de consumar el matrimonio. Pero su suegro, que es un tramposo, que no tiene una ética de parte de Dios, quiere sacar ventaja, quiere sacar otros 7 años de trabajo gratis. Se inventa la forma de hacerlo con su otra hija. Él tuvo que haber dicho que no. No lo hizo. Esto no desvió a Dios de su plan, porque Él es fiel. Pero tampoco eximió a Jacob
de pagar las consecuencias de ello. Versículo 29, para ya ir terminando esta reunión. Y Labán dio a su sierva Bilha, a su hija Raquel, como sierva. Jacob, verso 30, cegó a Raquel, y mire cómo sucede. Amó más a Raquel que a Lea, y sirvió a Labán durante otros 7 años. A partir de ahora vemos a un Jacob que está fuera del plan de Dios o de la forma de hacer el plan de Dios, y tendrá que quebrantar muchos otros más mandamientos para sostener esta vida. De todas maneras, Dios la reconduce porque Dios es fiel y Él queda como un patriarca y Él queda como alguien que está en los anales del Mesías, es parte de esa promesa. Dios no lo separa de la promesa, por supuesto, porque Dios es fiel. Pero no era la manera de hacerlo, había una mejor manera. Y quiera Dios que nosotros podamos aprender de la Escritura y no demos las vueltas que dio Jacob, sino que nos atemos a la Escritura, que podamos partir de ella, que ella nos dirija y que eso traiga a nuestra descendencia una mejor calidad de vida. Gracias por sintonizar. Que Dios lo bendiga. Y hoy hemos visto el tema de la ética de Jacob y sus matrimonios y cómo él comprometió esa ética. Pero al final del día, Dios siempre tendrá una esperanza y una salida. Gracias por sintonizar. Que esté muy bien. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.